Buenos días, soy el Kansa y les hablo desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Hoy les subo un vídeo de osciloscopio. Les hago 17 pruebas y les pongo en cada prueba los voltios y el tiempo, segundos, milisegundos, microsegundos, que son necesarios para que la señal salga lo más definida posible. Luego, en algunos casos, habrá que tirar del trigger o trigger, como le llamen. Pero lo importante es eso, que sepáis los milisegundos o segundos y los voltios o milivoltios o kilovoltios que hay que poner en cada señal, para que así la señal aparezca definida. Pues nada más, os dejo con este vídeo y espero que os suscribáis de una vez, porque hay gente que me ve pero no se suscribe. También os pido que no os lo guardéis el vídeo para vosotros, compartidlo con amigos, con compañeros, con mecánicos, con estudiantes de mecánica, con todo el mundo que le interese el osciloscopio. Otra cosa, antes de terminar. Esta es la parte teórica y luego vendrá la parte práctica, pero primero hay que saber la parte teórica. Ahora son 17 pruebas y luego haré el resto o en 2 vídeos más porque hay muchas pruebas para hacer. Pues muchas gracias. Es imprescindible que conozcas las pinzas que vamos a necesitar para realizar las 17 pruebas de este vídeo. Estas son las pinzas de osciloscopio de batería. Se conectan a positivo y negativo de batería y negativo de bobina de encendido, cuando corresponda. Esta es la pinza que se llama inductiva. Se suele conectar al cable del cilindro, de la bujía del cilindro número 1, o bien al cilindro que queramos comprobar, sobre todo en los sistemas DIS. Esta es la pinza capacitiva y se conecta entre el cable de alta, entre bobina y distribuidor, en los sistemas evidentemente con distribuidor. En esta prueba lo que vamos a hacer es medir el consumo de corriente del motor de arranque. También vamos a medir en el mismo ejercicio la caída de tensión de la batería en el momento de arrancar el motor. Es una prueba muy importante porque así veremos cómo está el motor de arranque y cómo está la batería. Aquí lo más importante en esta prueba es que vamos a trabajar con la pinza amperimétrica. ¿Cómo lo hacemos? Pues el positivo de la pinza amperimétrica lo ponemos al canal 2 y el negativo al canal o a la conexión común del osciloscopio. La pinza perimétrica la metemos, abrazamos el cable del motor de arranque. Y luego tenemos unas pinzas que son 2 cables, que va uno a positivo de batería y el otro a masa. Y en el osciloscopio lo conectaremos al canal 1 y al conector COM. ¿Cuánto ha de salir? Pues más o menos tiene que salir unos 10,2 voltios y en amperios unos 145. Siempre que utilicemos la pinza amperimétrica hemos de utilizarla en 0. O sea, iniciamos con 0, la ponemos a 0. En esta prueba rápida de motor de arranque comprobaremos que gira el motor de arranque a la velocidad adecuada. El paseo máximo de corriente mostrará las condiciones eléctricas y mecánicas. ¿Que hay demasiada corriente? Se va a 300 amperios. Demasiada corriente. Cortocircuito eléctrico o bloqueo mecánico, bien del motor térmico o bien del motor de arranque. ¿Que hay poca corriente? Hay que comprobar las conexiones escobilla del motor de arranque que pueden estar defectuosas. Prueba de batería. Mientras arrancamos. Con esta prueba vamos a medir la variación de voltaje de la batería en el momento de arranque. Se puede repetir varias veces para obtener nuevas gráficas. Eso, cada cual, si hay alguna duda, pues vuelve a repetir. La prueba de batería la vamos a realizar mientras ponemos el motor o intentamos ponerlo en marcha porque haremos que no arranque. Con 2 cables, positivo y negativo, los pondremos en el osciloscopio en canal 1 y común.
o sea, negativo. Y en la parte del vehículo, en el positivo de batería y en negativo de batería, o bien, mejor, en masa del motor. Ojo, hay que poner DC, corriente continua, y hay que poner la escala de 2 voltios y 1 segundo. Veis que 2 voltios está en verde y 1 segundo está en rojo. Ojo, porque esa escala es muy importante, es fundamental para que nos salga la señal. Esto es muy importante. El máximo 12,8 voltios, mínimo 10,2. En esta prueba de batería, mientras arrancamos, el motor no debe arrancar, solo girar. Desconectamos el relé, fusible, etcétera, lo que queramos. Haremos girar el motor unos 10 segundos. La batería es forzada a entregar la corriente necesaria para el motor de arranque. Y la curva de voltaje se mostrará en la pantalla después de 10 segundos. Si queréis hacer vuestras propias pruebas, podéis hacer esta prueba de batería quitando una bujía, por ejemplo, o dos. Y así vais haciendo un poco de formación sobre lo que sucede cuando hay algún fallo, sobre todo en falta de compresión. Es una idea que tiro para adelante. Cuando haga la parte práctica, yo esto lo haré. La primera prueba que hicimos es la misma prueba que esta que os voy a explicar. Pero esta la hacemos en modo osciloscopio, la otra era en digital. Y como es prueba de arranque, mide la corriente suministrada al motor de arranque en el momento de su accionamiento. Y también la variación del voltaje de batería. Por lo tanto, ojo, porque es la misma prueba que la anterior. Esta prueba es la misma que hicimos al comienzo del vídeo, pero en vez de ser en digital, va a ser en oscilograma. Comenzamos también con una pinza amperimétrica, que la ponemos en el canal 2. El negativo de la pinza amperimétrica en el conector COM. Y la pinza se abraza al cable del motor de arranque. También tenemos los dos cables que van uno al común del osciloscopio y otro al canal 1. Y el positivo de esta pinza va a la batería y el negativo va al negativo de batería. O negativo, por ejemplo, de motor. Masa de motor. Importante, el tipo de corriente no va a ser DC, sino que va a ser AC, corriente alterna. Los milivoltios serán 50 milivoltios y 100 milisegundos. Eso será, digamos, la escala en la que vamos a ver la señal. Saldrá una media de 92 amperios y de pico a pico unos 175 milivoltios. Espero que les salga bien. En caso de que quieran quitar una bujía o dos, pues hacer la misma prueba y así verán cómo funciona este sistema. Con esta prueba lo que hacemos es comprobar el buen funcionamiento eléctrico y mecánico del motor de arranque. Los picos de alto voltaje en la curva indican saltos de chispa en el colector. Interrupciones periódicas en la curva de voltaje puede ser provocado por un desgaste del engranaje del motor de arranque. Arranque con presión relativa. Ojo, porque esta prueba te va a ahorrar un trabajo que ni te lo imaginas. Vas a saber, simplemente colocando la pinza amperimétrica en el cable de motor de arranque, la absorción de corriente que hay y si hay algún cilindro que está mal de compresión o está bien. Es decir, vamos a comprobar la compresión relativa entre cilindros y la velocidad de giro del motor en el momento del arranque. Esto es lo que vamos a hacer con esta prueba. Pues como acabo de decir, ponemos la pinza amperimétrica, como ya sabemos ponerla, si no miramos hacia atrás como pusimos antes, y ponemos, eso es importante, en el canal CH1, en corriente alterna, la escala 10 amperios y 100 milisegundos, importantísimo esta escala, y vamos al arranque del motor. Y veis que nos salen unos picos.
Bien, pues estos picos son los que tenemos que controlar para saber si hay o no una falta de compresión. Bien, con esta prueba comprobaremos que todos los picos de corrientes tengan la misma altura. En un motor que está bien de compresión, pues tendremos prácticamente la misma amplitud de todos los picos. Otra cosa importante es que puedes hacer tú una prueba desconectando una bujía, sacando una bujía o sacando dos, primero una, después dos, para que veas cómo quedan las curvas. Así tendrás una idea de cuándo el motor, en alguno de sus cilindros, está sin compresión. En esta prueba medimos el alternador y es una prueba de potencia. Esta prueba mide la corriente, voltaje y potencia generados por el alternador, con el motor funcionando al 50% de su régimen máximo. Por ejemplo, si tiene 7.000 revoluciones, pues ponemos a 3.500. En esta prueba de potencia del alternador vamos a colocar la pinza perimétrica en el canal 2, ya común, y lo que es la pinza al cable del alternador. Y los otros dos cables, uno a positivo de batería y el otro a negativo de batería. En la prueba de potencia se comprueba el voltaje y la carga de corriente, y lo que es la potencia de salida del alternador la calculamos. Es decir, el voltaje que ha salido lo multiplicamos por la intensidad que nos ha dado. Realizaremos primero la prueba de batería y después la de potencia. Otra prueba que podemos hacer en el alternador es la prueba de diodos. En este test se va a comprobar el estado de los diodos del alternador, controlando la señal de salida bajo carga. Podemos poner primero para probar ralentí, por ejemplo, y sin nada conectado, ni luces ni nada. Y luego ir subiendo las revoluciones y poner elementos a funcionar. Luces, limpiaparabrisas, claxon, etcétera, etcétera. Se pone un cable en CH1 y masa del osciloscopio y las puntas se ponen a positivo de batería y a negativo de batería. En corriente alterna. La escala 50 milivoltios, 1 milisegundo. Si los diodos están en buen estado, aparecerá una curva senoidal regular. Y si los diodos, por el contrario, están mal, aparecerá una curva altamente irregular o interrumpida. Cuando nos llega al taller un vehículo con un elemento eléctrico quemado, lo primero que tenemos que sospechar es del alternador, porque el alternador lleva un regulador que tiene que cortar a un determinado voltaje para evitar que haya sobretensiones. Por lo tanto, en esta prueba vamos a ver el corte de voltaje del alternador. Conectamos el cable desde CH1 a positivo de batería y a negativo de batería. Tiene que ser en corriente continua, DC, y lo pondremos en 5 voltios 200 milisegundos. Esta sería la escala adecuada para sacar bien la señal. Este test permite comprobar el voltaje de carga del alternador. En los sistemas con baterías de 12 voltios, el voltaje de corte es de 14 voltios. 14, 14,7, por ahí. Ahora vamos a pasar al encendido. Encendido con secundario y secundario varios. Es decir, que vamos a ver todos los cilindros. Esta prueba visualiza la señal del secundario en sistemas de encendido por distribuidor. Se muestran todos los cilindros en pantalla. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Bien, aquí es importante que sepamos diferenciar lo que es la pinza capacitiva de la pinza inductiva. La pinza capacitiva la pondremos al canal 1 en el osciloscopio y al cable de bobina en el distribuidor. Y la pinza inductiva la vamos a poner en el canal 2 del osciloscopio y
al cable de la bujía del cilindro número 1 en el motor. Lo tendremos en corriente continua y lo tendremos en 2 kilovoltios. No pondremos tiempo. En esta prueba de secundario o secundario varios se realiza el análisis de encendido con todos los cilindros en pantalla, todos. Por comparación podemos tener una idea de cómo está trabajando el encendido en cada cilindro. Eso lo veremos viendo, por ejemplo, si es de 4 cilindros, veremos los picos, veremos los dual y también podemos ver incluso pues los tiempos de chispa. Ahora vamos a ver el secundario único, es decir, solamente un cilindro de este secundario. Dice, esta prueba visualiza la señal del secundario en sistemas de encendido por distribuidor. Solo se muestra un cilindro, el elegido por el usuario. Pondremos la pinza capacitiva en el canal 1 y la pondremos en el cable desde la bobina al distribuidor. Y la pinza inductiva en el canal 2 en el cable de la bujía del cilindro número 1, que es el que vamos a ver. La escala, bueno, ponemos la corriente continua y la escala 2 kilovoltios 2 milisegundos. Aquí podemos ver pues el pico, podemos ver la duración del tiempo de chispa y podemos ver los kilovoltios de la chispa. También sabemos que estamos en el cilindro número 1 porque hemos puesto la pinza inductiva en el cilindro número 1. Aquí en este caso tenemos un análisis detallado de un cilindro según la selección que hemos hecho y una representación digital de los valores de tensión de encendido, tensión de chispa y duración de la misma. Ojo, si vuestro osciloscopio no tiene esta posibilidad, sí se puede hacer con los cursores, que es otro tema que veremos en su momento. Ahora vamos a hacer otra prueba con el secundario DIS. Es decir, sistema de encendido estático. Esta prueba registra la señal del secundario en los sistemas de encendido sin distribuidor. Solo se muestra un cilindro en pantalla, el elegido por el operario. En esta prueba, con encendido DIS, es decir, estático, solo nos hace falta la pinza capacitiva, que la pondremos al cable de cilindro que decidamos hacer, o sea, ver. Lo ponemos en DC y tenemos 1 kilovoltio y 2 milisegundos la escala. Podemos ver aquí el pico, la duración del encendido, en los kilovoltios de chispa y las revoluciones por minuto. En esta prueba se evalúa un cilindro cada vez. Se deben comprobar todos los cilindros de uno en uno y comparar. Es muy importante comprobar el tiempo de chispa, el voltaje de chispa y el voltaje de pico. Esto lo hemos de comprobar en cada uno de los cilindros y compararlos. Ahora vamos a comprobar el primario y primario varios, es decir, todos los cilindros a través del primario. Esta prueba registra la señal de primario en sistemas de encendido por distribuidor y todos los cilindros van a aparecer en pantalla. Utilizaremos el canal 2 para la pinza inductiva, que lo pondremos esta pinza en el cable de bujía del cilindro número 1 y luego dos cables de positivo y negativo desde el canal 1. El cable positivo irá a negativo de bobina, importante, y cable negativo a masa. Lo pondremos en corriente continua y 50 voltios de escala de voltaje. Mediante esta prueba tenemos una visión general del circuito primario. Es muy importante comprobar el pico. Otra prueba que también es importantísima y es primario de encendido
pero primario único, o sea, solamente un cilindro. En esta prueba vamos a ver la señal del primario de encendido por distribuidor y solo vemos el cilindro elegido por el técnico. Utilizamos la pinza inductiva que desde el canal 2 sale al cable de bujía del cilindro número 1 y los cables positivo y negativo que va desde el canal 1 al cable positivo a negativo de bobina y el cable negativo a masa. El voltaje sería corriente continua y lo pondremos en 20 voltios y en 2 milisegundos por división. En esta prueba que hemos realizado podemos observar solamente el encendido de un solo cilindro. ¿Qué observamos aquí? Pues observamos sobre todo el pico, la duración de la chispa y el ángulo dual. Encendido primario DIS. En esta prueba vemos la señal del primario de encendido sin distribuidor, sistema DIS. Para realizar esta prueba no nos hace falta ni la pinza inductiva ni la capacitiva. Con los cables de positivo y negativo es suficiente. Ponemos desde CH1, canal 1, el cable positivo a negativo de bobina y el cable negativo a masa. La escala será de 20 voltios 2 milisegundos en corriente continua. Podemos ver el pico máximo, la duración de la chispa, el dual y las revoluciones por minuto. Esta prueba se realiza para sistemas DIS. Esta prueba se realiza en bobinas de tipo lápiz o de DIS. Encendido primario o primario dual. En esta prueba vemos el porcentaje dual del primario. Esta prueba la realizamos con el cable positivo negativo. El positivo desde CH1 a negativo de bobina y el negativo a masa. La corriente sería continua o directa y la escala 10 voltios 10 milisegundos. También se puede hacer esta medición con cursores. Aquí estamos comprobando el tiempo que el primario de bobina está conduciendo. Se puede realizar también en encendido de platinos. Ojo, porque hay que tener en cuenta que a más revoluciones mayor será el porcentaje dual. Encendido primario de bobina. Esta prueba va a medir la señal de corriente del primario de la bobina. Aquí vamos a utilizar de nuevo la pinza perimétrica desde el canal 1 al cable positivo de alimentación de bobina. Cable positivo de alimentación de bobina. Y hemos de ajustar la pinza perimétrica a 0. Lo hacemos en corriente continua y tenemos la escala de 5 amperios y 10 milisegundos. Esta prueba controla la correcta circulación a través de la bobina de la corriente eléctrica. Una curva normal que se aplana en los picos indica una correcta saturación de la bobina. Prueba de voltaje, resistencia, variación de voltaje. Esta prueba, lo que vamos a medir en esta prueba es la variación de voltaje entre la batería, el negativo de batería, y el conector de tierra del elemento a comprobar. Es decir, vamos a comprobar la caída de tensión en la línea negativa. Hay un vídeo donde os digo cómo se hace esto. Utilizamos solamente el cable positivo y negativo. En DC la escala será de 200 milivoltios 20 milisegundos de tiempo y como máximo nos puede dar 700 milivoltios. La variación de voltaje ideal debe ser de 0 voltios. Puede alcanzar un máximo de 1 voltio. A partir de ahí puede haber problemas.
Esta prueba también se puede hacer en forma digital con un tester. Si os ha gustado el vídeo, le dais un me gusta, os suscribís y le dais a la campanita para que os lleguen todos los vídeos. Todas las dudas que tengáis las podéis poner en los comentarios del canal Aprende Mecánica con el Kansa. Muchas gracias.